Esta es la primera columna que voy a grabar en YouTube de las columnas eh, que cada semana escribo y que son publicadas por diversos periódicos y por algunas páginas web en Venezuela. Esta columna la hemos titulado La guerra del estiércol y dice exactamente lo siguiente. No es la guerra de las galaxias, tampoco es la guerra de los sexos, es la guerra del estiércol. Dentro del PSUV alguien ha encendido el ventilador y está repartiendo ese fecales por todos lados. Tenemos que admitirlo. Ni el video de Mario Silva, ni las marchas convocadas por la Mesa de la Unidad, ni las guarimbas, ni siquiera la amenaza de severas sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos contra varios de sus funcionarios, ni las protestas que se llevan a cabo en varias ciudades del país desde el pasado 4 de febrero. Nada había provocado un remesón tan grande dentro del gobierno de Nicolás Maduro como las cartas que han publicado esta semana los exministros Jorge Giordani y Héctor Navarro. Bien lo dice aquel viejo refrán, no hay peor cuña que la del propio palo. Las cartas de Giordani y Navarro provocaron un verdadero tsunami dentro del gobierno porque fueron escritas por gente de mucho peso dentro del PSUV. No eran cartas escritas por Leopoldo, Capriles, María Corina o Ramón Guillermo Aveledo. Era gente vinculada al gobierno y más que al gobierno, al comandante Hugo Chávez. A Maduro le da dolor de muelas que Giordani le diga, por ejemplo, que el legado de Chávez no puede ser confiscado a nombre del propio Chávez, ni pretender ser el actual presidente su único destinatario y delegado. A Maduro le da dolor de estómago que Giordani le diga bruto cuando señala que el candidato en ese momento a la presidencia de la República, es decir, Nicolás Maduro, marcó el sentido de una incomprensión del hecho económico. A Maduro le debe dar dolor de cabeza ver que Giordani diga que resulta doloroso y alarmante ver una presidencia que no transmite ningún liderazgo. A Maduro le tiene que producir urticaria esta última frase de Giordani, que es de antología. Surge una clara sensación de vacío de poder en la presidencia de la República, dijo el exministro Giordani. Y si todo esto no es suficiente, lo llama improvisado, cuando dice la improvisación de cuadros sin experiencia y designaciones poco adecuadas para el manejo de los grandes fondos del Estado pone en jaque la unidad de los cuadros bolivarianos. Maduro tiene que estar muy dolido luego de leer la carta de Héctor Navarro, quien lo acusó de hacerse el sordo. Navarro dijo, ¿cuál es el deber de un revolucionario cuando agota todas las vías para alertar acerca de problemas que están poniendo en peligro el propio curso de la revolución y los que son responsables de escuchar y actuar no escuchan? Navarro también le dijo traidor a Nicolás Maduro cuando expuso lo siguiente: el traidor es Giordani, porque, por ejemplo, denunció la asignación de dólares a empresas de maletín y propuso cursos de acción para impedir que eso siguiera ocurriendo. O traidores son, aunque eso no se dice, los que asignaron los dólares que hoy requieren los hospitales o necesarios para la producción y para satisfacer las necesidades del pueblo. Y para que Maduro entendiera que la vaina era con él y no se hiciera el loco, Navarro preguntó, ¿es que no va a haber respuesta a las denuncias de Giordani? ¿Nos conformaremos con señalarlo como traidor y en consecuencia no discutiremos la denuncia sobre la presencia del grupo francés y lo que se estaba negociando a espaldas de los intereses de la República? Navarro no le dijo perro, pero le mostró el hueso a Maduro cuando le dijo, la revolución se fortalece con la verdad, con la sinceridad, con la transparencia. Esas son cualidades de los revolucionarios. En pocas palabras, ¿qué quiso decir Navarro? Que Maduro no es un revolucionario. El exministro y el gobernador Rafael Icea, de quien se ha dicho que firmó un acuerdo con la DEA
para vivir en Estados Unidos a cambio de información delicada sobre los oscuros negocios de la revolución, dijo que en la administración de Maduro había algunos arribistas de los que hoy abundan en el gobierno y que no se debe confundir la crítica con conspiración ni la lealtad con sumisión. Otra exministra, Ana Elisa Osorio, no quiso escribir una carta, pero sí escribió un mensaje en Twitter en el que pidió a la Asamblea Nacional, es decir, a Diosdado Cabello, que desempolve la ley contra la corrupción y se castigue a los corruptos, que son los grandes traidores a la revolución. Mi conclusión, a Maduro pareciera que no lo va a tumbar la MUD, ni los dirigentes políticos que de espaldas al país ya andan montados en las presidenciales de 2019. A Maduro no lo tumban las guarimbas, ni las protestas, ni las mentadas de madre, ni los marines norteamericanos, ni los extraterrestres. A Maduro parece que lo van a tumbar las viudas de Chávez, exministros venidos en desgracia, que perdieron poder y que van por la revancha para tratar de recuperar los espacios perdidos. Tal parece que hace mucho más daño una carta de un exministro que un discurso en la Plaza Brión de Chacaíto. En lo que a mí respecta, bueno, que sigan apareciendo cartas. La historia se ha cansado de demostrar que las palabras tienen mucha más fuerza y pegan muchísimo más duro que una bala.